Bueno, chicos, vamos a empezar la clase de segundo de bachillerato. El tema a tratar hoy son los gases, donde también pues hablaremos de lo que son sus propiedades de cada una de estas. Bien, los gases forman parte en sí de nuestra vida diaria, aunque muchas veces no lo podemos ver, pues respiramos gases, cocinamos con gases y vivimos rodeados de lo que son los gases. Por ejemplo, el aire que respiramos, el gas de la cocina, el vapor del agua e incluso el humo. Aunque no los vean y no se vean, pues los gases existen y ocupan un lugar en el espacio y pues estos también tienen masa. En sí, ¿qué son los gases? Los gases es un estado de la materia, pues, que se caracteriza por no tener forma definida, no tener un volumen definido y expandirse para ocupar todo lo que sería su espacio disponible. Esto ocurre porque las partículas de gas están muy separadas entre sí. Por ejemplo, si topamos lo que es el gas en una habitación, se disminuye por todo lo que sería el lugar de la habitación, ¿verdad? Aquí también existen pues, lo que serían sus tres estados de la materia, donde forma el sólido, que tienen forma y volumen fijos, que las partículas en sí están muy unidas, por ejemplo, lo que sería una piedra, una roca. En el líquido, estamos hablando que tiene un volumen fijo, forma variable y sus partículas cercanas son un poco más movibles. Por ejemplo, el agua. En el gas, su forma es no fija ni volumen, ni tiene volumen. Sus partículas están muy separadas, por ejemplo, lo que es el aire. Los gases son el estado mayor en la libertad de movimiento. Los gases en sí están formados por partículas en sí diminutas que se mueven constantemente y viajan en diferentes direcciones. Chocan entre sí y con las paredes del lo que sería su recipiente. Los choques, estos se producen por qué, ya sea por su presión, su expansión y su difusión. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor es el movimiento en sí de sus partículas. Ahí es donde hablamos como por ejemplo sería el vapor. Bueno, aquí es donde también entran las propiedades de los gases. Cuando en sí hablamos de las propiedades de los gases, estamos hablando de su estado gaseoso, que son fuerzas de repulsión y son mucho más grandes. O sea que las fuerzas de cohesión son casi despreciables. La presión que ejerce en sí un gas depende del volumen del recipiente que lo contiene y la temperatura a la que éste se encuentra. Aquí hay teorías de un científico molecular que establece que los gases están formados en sí por partículas que se mueven en una total libertad en una línea recta o al azar y tienen que ocupar un volumen disponible, pues estas partículas en sí de gases chocan elásticamente entre sí y con las paredes del recipiente que los contienen ejercen en sí una presión sobre ellos. Cuando hablamos en sí de estas partículas de un gas y las fuerzas que son atractivas y repulsivas en lo que serían mucho más débiles.
El volumen de cada una de estas partículas de gas se considera despreciable, o sea, comparado con el volumen que ocupa el gas, este estado de agitación de las partículas de un gas es proporcional a la temperatura que esté. Aquí es donde tenemos que decir las características de los gases, que son capaces de expandirse o comprimirse, que tienen forma o volumen variable, se representan a una densidad muy baja debido a la gran separación entre sus partículas, ¿verdad? Por ejemplo, como estamos hablando de su forma variable y su volumen, pues, estás hablando que que estos gases adoptan una forma de un recipiente, que se llenan completamente en lo que sería su espacio. Por ejemplo, el aire en un globo, ese toma la forma en sí de lo que sería el globo. En su expansión, hablamos de que estos se expanden naturalmente. Por ejemplo, el olor de un perfume que se dispersa por toda la habitación. Y su comprensibilidad, que los gases pueden comprimir fácilmente porque hay espacio entre sus partículas. Cuando hablamos de su difusión, estamos hablando de que los gases se mezclan sin necesidad en cada agitación. Por ejemplo, el humo se mezcla con lo que sería el aire, sin necesidad de agitar, simplemente al unirse. En su presión, estamos hablando que una fuerza que ejerce las partículas del gas chocan para las paredes de cada recipiente. Por ejemplo, las llantas, los balones y los aerosoles. Y también hay un número pues alto en choques, mayor sería su presión. Y por último tenemos su densidad baja. Los gases tienen una baja densidad, ¿verdad? Que es la comparación en lo que serían los sólidos y los líquidos. Esta es la mayor comparación que tienen los gases ha dado su estado. Por ejemplo, el aire pesa menos de lo que sería el agua en este caso, tanto como sólido como líquido. La influencia en sí de cada temperatura es la presión. Hablamos de la temperatura a mayor movimiento de cada partícula. Es decir, este gas se expande, como hablamos de lo que sería el globo, este agranda su calor. Si hablamos de presión, o sea, mayor presión, menor volumen. Y si hablamos de menor presión, mayor el volumen. Por ejemplo, un gas que comprime dentro de una jeringa. Este va a mayor presión, menor su volumen. Hablamos que el aire tampoco mezcla con gases. Por ejemplo, el aire está compuesto por lo que sería nitrógeno, oxígeno y otros gases. Y el oxígeno es fundamental para la respiración, la combustión y la... Cuando hablamos de los gases en la vida diaria y su seguridad, estamos hablando que el uso de gases sería para cocinar, respirar, transportarse, la medicina y las industrias. Por seguridad, estamos hablando de que algunos gases, pues ya estos son tóxicos y otros son más inflamables y deben usarse con cuidado, con precaución. Aquí como hablan de los gases contaminantes, estamos hablando del monóxido de carbono, el dióxido de azufre o el óxido de nitrógeno. ¿Cuáles son las consecuencias de estos gases? Que tienen la contaminación del aire, problemas respiratorios y un daño ambiental. Bueno, aquí para la tarea para la clase tenemos cuál es la característica principal de los gases.
Entonces, para la característica principal en sí de los gases, habla de que tiene forma y volumen definido, solo existen bajas temperaturas o no tienen forma ni volumen fijos, o son simplemente visibles, pues sabemos que los gases no son visibles porque no siempre los vemos, ni tienen forma ni volumen fijos, y existen en bajas o altas temperaturas. Quiere decir, ¿qué sucede que un gas, cuando aumenta la temperatura y el otro volumen permanece constante? A. Disminuye la presión. Aumenta la presión. El gas se solidifica. No ocurre ningún cambio. Última pregunta. ¿Cómo se mueven las partículas de un gas según la teoría cinética? ¿Pertenecen quietas? ¿Se mueven lentamente y ordenadas? ¿Se mueven rápidamente y al azar? Solo vibran en un solo lugar. Bien, entonces, cuando hablamos de los gases, ya que hablamos de son unos de los estados más fundamentales en lo que sería, pues, la materia. Están presentes en casi todos los aspectos, ¿verdad? De lo que es nuestra vida diaria. Aunque muchas veces, pues, no podemos verlo, es decir, no son visibles, el aire que respiramos, el gas que usamos al cocinar, el vapor del agua, ya sea el humo, son ejemplos claros de lo que serían las sustancias gaseosas. A diferencia de los sólidos y los líquidos, los gases no tienen su propia ni volumen fijo, lo que significa que siempre adoptan la forma de su recipiente que los contiene, ya que se expanden para ocupar completamente un espacio disponible. Una de las características más importantes de lo que sería, pues, los gases es la forma en la que están organizadas sus partículas. Debido a esta separación entre sus partículas, pues los gases tienen una baja densidad y se comparten ya sean por sólidos o los líquidos. Esto explica por qué el aire pesa menos que lo que sería el agua y algunos gases pueden elevar, pues, objetos, ¿verdad? Como sucede con los globos del helio, y por eso tiene una razón. Los gases son fácilmente comprensibles, es decir, que pueden apretar o reducir lo que es el volumen cuando se le aplica la presión. Esta propiedad es utilizada ya sea en objetos cotidianos como aerosoles, tanques de oxígeno, llantas o balones.